Debajo de las bulliciosas calles del centro histórico de Lima existe un mundo que permaneció oculto durante siglos. Mientras miles de personas caminan diariamente por plazas, iglesias y antiguas casonas virreinales, pocos imaginan que, a varios metros bajo sus pies, descansan los restos de miles de hombres, mujeres y niños que vivieron durante la época colonial. Este inmenso laberinto subterráneo constituye uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del Perú y de toda Sudamérica. Para comprender cómo nació este lugar debemos viajar hasta el 18 de enero de 1535, cuando el conquistador español Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, la actual Lima. Desde sus primeros años, la ciudad fue concebida como el centro político y religioso del Virreinato del Perú, convirtiéndose rápidamente en una de las urbes más importantes del continente americano. Con el crecimiento de la población también aumentó la necesidad de construir templos, conventos y hospitales. Durante el siglo XVI era una costumbre profundamente arraigada en el mundo católico enterrar a los fieles dentro de las iglesias o en criptas construidas bajo ellas. Se creía que descansar cerca de un altar de las reliquias sagradas acercaba el alma a la salvación eterna. Fue en ese contexto cuando comenzó la construcción del convento de San Francisco de Lima, una de las obras religiosas más importantes del virreinato. La edificación inicial empezó alrededor de 1546. Aunque complejo, fue ampliado y reconstruido en varias ocasiones debido a los terremotos que afectaban constantemente a la ciudad. A medida que el convento crecía, también se excavaban profundas galerías bajo sus cimientos. Aquellos pasajes no fueron diseñados como túneles secretos, sino como espacios destinados al descanso de los difuntos. Con el paso de las décadas, cientos y luego miles de personas fueron sepultadas allí siguiendo las tradiciones funerarias de la época. Los entierros no distinguían entre ricos y pobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesanos, niños, mujeres. Todos podían ser enterrados bajo los templos, siempre que sus familias cumplieran con las normas religiosas vigentes o realizaran las contribuciones correspondientes. Durante más de 200 años, este sistema fue parte de la vida cotidiana de Lima. Las ceremonias funerarias terminaban con el descenso de los cuerpos hacia las galerías subterráneas, donde eran colocados en fosas especialmente preparadas. Con el tiempo, cuando el espacio comenzaba a escasear, los restos eran reorganizados cuidadosamente. Los cráneos se agrupaban en grandes círculos, mientras que los huesos largos eran acomodados por separado. Lejos de ser un acto macabro, esta práctica respondía a criterios de orden y aprovechamiento del espacio, comunes en numerosos cementerios europeos de aquella época. Los estudios arqueológicos actuales estiman que en estas galerías fueron depositados los restos de aproximadamente 25.000 personas, aunque algunos investigadores consideran que la cifra pudo haber sido incluso mayor antes de las transformaciones sufridas por el complejo a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más sorprendentes es la ingeniería empleada para construir este enorme mundo subterráneo. Los corredores fueron levantados con ladrillo, piedra y argamasa, utilizando arcos que distribuían el peso del edificio superior. Además, se diseñó un sistema de ventilación mediante pequeños conductos que permitían la circulación del aire, ayudando a conservar las galerías y a reducir los efectos de la humedad. En una ciudad constantemente amenazada por terremotos, aquellas estructuras también cumplían otra función. Los arcos y bóvedas contribuían a reforzar los cimientos del convento, permitiendo que gran parte del edificio resistiera movimientos sísmicos que destruyeron otras construcciones coloniales. Pero mientras las catacumbas crecían bajo tierra, Lima también enfrentaba grandes desafíos. Las epidemias de viruela, tifus y otras enfermedades golpeaban periódicamente a la población. Los hospitales se llenaban de enfermos y la mortalidad aumentaba durante determinadas épocas. Cada nuevo brote significaba más entierros en los templos de la ciudad, haciendo que las galerías subterráneas recibieran cada vez más difuntos. Sin embargo, hacia finales del siglo XVIII comenzó a surgir una nueva preocupación. Médicos y científicos empezaron a advertir que los entierros dentro de las iglesias podían representar un riesgo para la salud pública. El crecimiento de la población y las nuevas ideas sobre higiene impulsaron un profundo cambio en la forma de entender los cementerios. Aquellas recomendaciones llegarían finalmente hasta las autoridades del virreinato,
que se verían obligadas a tomar una decisión destinada a transformar para siempre el destino de las catacumbas que durante más de 2 siglos habían permanecido ocultas bajo el corazón de Lima. Las advertencias de médicos y científicos comenzaron a cobrar fuerza durante las últimas décadas del siglo XVIII. En distintos lugares de Europa ya se discutía la necesidad de trasladar los cementerios fuera de las ciudades para reducir los riesgos sanitarios. Aunque durante siglos se creyó que ser enterrado dentro de una iglesia era un privilegio espiritual, las nuevas investigaciones señalaban que la acumulación de cuerpos en espacios cerrados podía afectar la salubridad de las poblaciones. El Virreinato del Perú no fue ajeno a esos cambios. Las autoridades coloniales empezaron a estudiar nuevas alternativas para los entierros y, finalmente, el 31 de mayo de 1808 fue inaugurado el Cementerio General de Lima, conocido actualmente como el Cementerio Presbítero Matías Maestro. Su construcción marcó un antes y un después en la historia de la ciudad, ya que los entierros dentro de iglesias y conventos fueron prohibidos de manera progresiva. Con esa decisión, las galerías subterráneas del convento de San Francisco dejaron de recibir nuevos cuerpos después de más de 2 siglos de uso continuo. El silencio comenzó a apoderarse de aquel inmenso laberinto. Los corredores quedaron cerrados. Las criptas permanecieron intactas. Y poco a poco, el paso del tiempo hizo que muchas personas olvidaran que bajo el centro de Lima existía una verdadera ciudad de los muertos. Durante gran parte del siglo XIX y buena parte del siglo XX, las catacumbas permanecieron prácticamente fuera del conocimiento del público. Los habitantes de Lima caminaban diariamente sobre ellas sin imaginar la magnitud de lo que permanecía oculto bajo las antiguas construcciones virreinales. Los terremotos, tan frecuentes en la capital peruana, también contribuyeron a mantener el misterio. Algunos accesos quedaron cubiertos por escombros, otros fueron sellados durante trabajos de restauración y varios pasajes permanecieron inaccesibles durante décadas. Fue recién en la década de 1940, durante importantes trabajos de restauración realizados en el convento de San Francisco, cuando comenzaron a aparecer nuevamente antiguas galerías subterráneas. Lo que inicialmente parecía una simple cripta terminó revelando una red mucho más extensa de corredores construidos con notable precisión arquitectónica. Los especialistas quedaron sorprendidos. Las galerías se encontraban distribuidas bajo diferentes sectores del convento y conservaban una estructura extraordinariamente sólida. Los arcos de ladrillo seguían soportando el peso del edificio siglos después de haber sido construidos, demostrando el alto nivel de conocimiento de los ingenieros y albañiles coloniales. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar. Al avanzar por los distintos corredores comenzaron a aparecer cientos de cráneos perfectamente ordenados, seguidos por grandes cantidades de fémures, tibias, costillas y otros restos humanos colocados con una disposición que llamó inmediatamente la atención de arqueólogos e historiadores. Lejos de tratarse de un amontonamiento desordenado, los huesos habían sido organizados siguiendo criterios específicos. En varios pozos circulares, los cráneos ocupaban la parte superior formando figuras concéntricas, mientras que los huesos largos eran acomodados alrededor. Durante muchos años surgieron numerosas interpretaciones sobre esta disposición. Algunos pensaban que escondía un significado religioso o simbólico. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas apuntan a una explicación mucho más práctica. Los encargados de las catacumbas reorganizaban periódicamente los restos para optimizar el espacio disponible. Esta técnica era utilizada también en diferentes osarios de Europa y permitía continuar utilizando las galerías durante largos periodos sin necesidad de ampliar constantemente las áreas de enterramiento. Cada nuevo hallazgo permitía conocer mejor la vida de la Lima virreinal. Los estudios antropológicos revelaron restos pertenecientes a hombres y mujeres de distintas edades. También aparecieron esqueletos infantiles, evidencia de la elevada mortalidad que afectaba a la población durante aquella época debido a epidemias, enfermedades infecciosas y las limitadas condiciones médicas disponibles. Algunos huesos mostraban fracturas completamente cicatrizadas, señal de que ciertas personas habían sobrevivido a graves accidentes años antes de morir. Otros conservaban marcas compatibles con enfermedades degenerativas, mientras que varios cráneos presentaban alteraciones provocadas por infecciones que hoy pueden ser identificadas mediante estudios científicos.
Gracias a estos análisis, las catacumbas dejaron de ser únicamente un lugar de misterio. Se transformaron en una enorme fuente de información sobre la vida cotidiana durante el Virreinato del Perú. Cada esqueleto aportaba datos sobre la alimentación, las enfermedades, las condiciones de trabajo y la esperanza de vida de quienes habitaron Lima hace más de 300 años. Pero mientras los arqueólogos continuaban estudiando los restos humanos, comenzó a surgir una pregunta que despertó nuevamente la curiosidad de investigadores y visitantes. Si las galerías descubiertas eran tan extensas, ¿era posible que existieran otros pasajes aún ocultos bajo el centro histórico de Lima? Algunos antiguos planos coloniales, junto con relatos transmitidos durante generaciones, mencionaban la existencia de túneles que supuestamente comunicaban iglesias, conventos e importantes edificios del poder virreinal. Durante años, esa posibilidad fue considerada solo una leyenda. Sin embargo, ciertas exploraciones y hallazgos realizados bajo el suelo del centro histórico hicieron que algunos especialistas comenzaran a revisar nuevamente aquellos antiguos registros, abriendo una investigación que todavía hoy sigue despertando preguntas sobre lo que podría permanecer oculto bajo las calles de la capital peruana. La posibilidad de que existieran más galerías ocultas bajo el centro histórico de Lima despertó un enorme interés entre arqueólogos, historiadores e ingenieros. Aunque las catacumbas del convento de San Francisco eran las más conocidas, diversos documentos coloniales y antiguas crónicas mencionaban la existencia de pasajes subterráneos construidos durante el Virreinato del Perú. Algunas de esas referencias aparecían en planos elaborados entre los siglos XVII y XVIII, donde se describían sótanos, criptas y corredores bajo importantes edificios religiosos. Sin embargo, muchos de esos documentos eran incompletos y otros desaparecieron con el paso del tiempo, por lo que reconstruir el verdadero mapa del subsuelo limeño se convirtió en una tarea extremadamente compleja. Durante las investigaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX, los especialistas comprobaron que el convento de San Francisco no era el único edificio con estructuras funerarias subterráneas. La Basílica y Convento de Santo Domingo, fundada poco después de la creación de Lima, también conserva antiguas criptas utilizadas durante la época virreinal. Lo mismo ocurre con sectores de la Basílica Catedral de Lima, donde descansan importantes personajes de la historia peruana, entre ellos los restos del propio Francisco Pizarro, trasladados e identificados tras diversas investigaciones históricas y arqueológicas. Estas construcciones demuestran que el entierro bajo templos era una práctica habitual durante el periodo colonial y no un caso aislado. Sin embargo, las dimensiones de las catacumbas de San Francisco continúan siendo las más impresionantes. Los corredores se extienden bajo una parte importante del complejo conventual y presentan una distribución cuidadosamente planificada. Existen galerías estrechas que conducen a amplias cámaras funerarias, pozos circulares destinados al depósito de restos óseos y espacios que probablemente sirvieron para realizar ceremonias religiosas relacionadas con los entierros. Los arqueólogos también descubrieron que muchas paredes conservaban las marcas originales dejadas por los albañiles coloniales hace más de 300 años. En algunos ladrillos aún podían apreciarse las huellas de las herramientas utilizadas durante su fabricación, ofreciendo un valioso testimonio sobre las técnicas constructivas empleadas en el virreinato. Uno de los aspectos más estudiados fue la extraordinaria conservación de las galerías. A pesar de los numerosos terremotos que han afectado Lima desde el siglo XVI, gran parte de las estructuras permanecieron en pie. Los especialistas atribuyen esta resistencia al diseño de sus bóvedas de ladrillo y al tipo de materiales utilizados durante su construcción, capaces de distribuir mejor las cargas y absorber parte de las vibraciones sísmicas. Pero no todos los descubrimientos estuvieron relacionados con la arquitectura. Los análisis científicos realizados sobre los restos humanos permitieron reconstruir numerosos aspectos de la vida cotidiana en la Lima colonial. Mediante estudios osteológicos fue posible identificar signos de artritis, fracturas antiguas, infecciones óseas e incluso evidencias de trabajos físicos intensos. Muchos esqueletos pertenecían a personas que dedicaron gran parte de su vida a actividades manuales, mientras que otros correspondían a individuos de mayor posición económica, cuyas condiciones de vida eran diferentes. También se encontraron restos infantiles que reflejan una realidad muy dura de la época. Durante los siglos XVI,
XVII y XVIII, enfermedades como la viruela, el sarampión, la tuberculosis y diversas infecciones provocaban una elevada mortalidad infantil. La medicina todavía no contaba con vacunas ni antibióticos, por lo que epidemias enteras podían propagarse rápidamente por la ciudad. Cada uno de esos restos representa una vida real. Personas que caminaron por las mismas calles que hoy recorren miles de turistas. Niños que jugaron en plazas coloniales. Comerciantes que participaron en el crecimiento económico del virreinato. Religiosos que dedicaron su vida a los conventos. Soldados que protegieron la ciudad. Familias enteras que jamás imaginaron que, siglos después, sus restos ayudarían a reconstruir una parte fundamental de la historia del Perú. Con el avance de las investigaciones surgieron también numerosas leyendas. Una de las más conocidas afirma que las catacumbas formaban parte de una extensa red de túneles capaces de comunicar el convento de San Francisco con el Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima e incluso con otros conventos del centro histórico. Durante décadas, esa versión alimentó la imaginación de miles de personas. Sin embargo, los especialistas señalan que, aunque sí existieron pasajes subterráneos de servicio y algunas conexiones entre edificios cercanos, no existe evidencia arqueológica concluyente que confirme la existencia de una gigantesca red continua bajo toda la ciudad. Aún así, las exploraciones nunca han podido abarcar completamente el subsuelo del centro histórico. Las limitaciones impuestas por edificios modernos, instalaciones subterráneas y la necesidad de preservar el patrimonio histórico hacen que muchas áreas permanezcan sin investigar. Y precisamente esa combinación entre los hechos documentados y los espacios que todavía no han sido explorados mantiene vivo uno de los mayores enigmas arqueológicos de Lima. Porque bajo las calles por donde hoy circulan miles de personas cada día, todavía existen sectores donde el tiempo parece haberse detenido, esperando que futuras investigaciones revelen nuevos secretos enterrados durante siglos.